Aleluya. Estamos contentos de estar en casa el día de hoy y poder adorar y exaltar ese nombre maravilloso, el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Así que vamos a entrar a las Escrituras y me acompaña en esta hora al libro de Números, capítulo 12, versos 6 y 7. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré en él en visión, en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aleluya. Después dice, continúa diciendo el verso: cara a cara hablaré con él. Vamos a estar hablando acerca de la importancia de servirle a Dios. En esta palabra nosotros miramos acerca de cómo el Señor habla acerca de Moisés. Tan importante que nosotros entendamos que hacer las cosas bien, por muy pequeñas que sean, son esas cosas que van siendo ese detalle en la vida del creyente y las cosas que van a marcar en nuestra vida, en el servicio del Señor. Quizás sean esas cosas pequeñas que nosotros muchas veces no le damos la importancia, el debido interés que se necesita, porque esas cosas pequeñas son las que van a hacer que nosotros vayamos aumentando y avanzando en cuanto al servir al Señor. Y qué satisfactorio es escuchar esas palabras como las que dijo de Moisés, refiriéndose a él, diciendo como mi siervo Moisés, que fue fiel en toda mi casa. Note que esta palabra no se está refiriendo solamente en algunas cosas o en algunas áreas, sino que el Señor abarca todo lo que se refiere a la casa de él. Aleluya. Y hay palabras que salen de la boca de Dios con referente a un varón, a una mujer de Dios, que son serían como algo satisfactorio, una manera muy poderosa en nuestra vida, si el Señor se refiriese a nosotros de esa forma. Usted sabe, la Biblia habla acerca de David, dice que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y cuando se refiere aquí en esta palabra a Moisés, él dice: a mi siervo Moisés, que ha sido fiel en toda mi casa. Aleluya. Note que Moisés fue un hombre y fue un gran líder, fue un profeta, fue un legislador, fue un hombre tremendo de Dios, pero cuando Dios se refirió a él, se refirió como siervo. Dice Hebreos capítulo 3, verso 5, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando Dios se refiere a Moisés, se refiere como a un siervo, aunque era un gran líder, aunque fue un gran profeta, aunque fue un gran legislador. Dios lo llamó siervo. Está aquí en la iglesia todavía. Y dice la Biblia que Moisés fue hallado fiel. Y una de las cosas que va a marcar nuestra vida espiritual, que va a marcar nuestra vida en Dios, es la fidelidad que nosotros tengamos hacia su casa. Es tan fundamental y es tan importante que nosotros valoremos la casa donde Dios nos ha puesto, el lugar donde Dios designó para que nosotros le buscásemos, para que nosotros le adorásemos, para que nosotros le sirviéramos a Él. Por eso dice esta escritura que Moisés fue hallado fiel al servicio al Señor en toda su casa. Pero algo tan poderoso que a mí me llama la atención es que dice que él fue fiel en toda su casa como siervo. Y esto es tan fundamental que nosotros como iglesia lo entendamos, que Dios, más allá de que nosotros podamos alcanzar ciertos títulos como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro, o como como un escritor designado para escribir, no importa el título o la posición que nosotros tengamos, uno tiene que entender que si uno no es siervo, el título no tendrá la importancia delante de Dios. Aunque sea visto bien
delante de los hombres, delante de Dios no va a tener el peso, el fundamento. Porque lo que le da fundamento a un título, a una posición, es el servicio. Es cuando nosotros servimos. Por eso a Moisés no lo llamó mi gran siervo, el gran líder que fue fiel, al gran profeta que fue fiel, al gran legislador que fue fiel. No, él dijo mi siervo. Aquí la iglesia. Porque el problema de mucha gente hoy que está soñando, el problema de mucha gente hoy que tiene esa visión de alcanzar ciertas dimensiones, ciertos niveles o ciertos llamados que Dios tiene, o esos dones ministeriales que Dios tiene. El gran problema hoy es que la gente quiere llegar hasta ese nivel, quiere llegar hasta ese nivel, pero no quiere servir. ¿Cuál es el propósito de yo atender un llamado de Dios? ¿Cuál es el propósito para yo acudir a un llamado de Dios? ¿Cuál es el propósito por la cual yo voy a moverme en mi asignación que Dios me ha encomendado, que Dios me ha llamado? Si no tengo la intención, el deseo de servir, porque para qué yo quiero tener ese título, para qué yo quiero ser llamado pastor, para qué usted quiere ser llamado evangelista, profeta, maestro. ¿Cuál es el propósito? ¿Está aquí la iglesia del Señor todavía? Entonces el fundamento lo hace la servidumbre. El punto importante de la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que ha sido llamado por Dios, es el servicio. Por eso Jesús dijo que había venido para servir, no para ser servido. Jesús dijo, yo he venido para servir. Yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Yo he venido para ser alguien que sirve. Porque el propósito de Jesús era servir. El propósito de Jesús era dar su vida. El propósito de Jesús era servir a esta humanidad, servirnos a nosotros como seres humanos, pero también glorificar el nombre de Dios. Entonces el propósito de alguien que es llamado es para servir. Entonces la gente pierde el concepto correcto de lo que es el servicio, de lo que es el llamado. Aquí la iglesia del Señor. Entonces la esencia de un llamado, llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, no importa el título, la esencia es el servicio. Esa es la esencia. Si no entendemos que la esencia es servir, entonces queremos un lugar, una posición para vanagloria, pero no para glorificar el nombre de aquel que nos llamó. ¿Alguien está aquí todavía? Hello. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en la vida de Josué es que la Biblia dice que mientras Moisés hablaba con Dios como quien habla con su compañero, dice el libro de Éxodo, Josué estaba en el tabernáculo. Y la Biblia dice que Moisés salió del tabernáculo y se fue para el campamento, pero Josué permaneció en el tabernáculo. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque para ser buenos servidores hay que saber permanecer en casa. Mire, usted no puede amar una casa a menos que usted permanezca en esa casa. Yo puedo ir a una casa a visitar a alguien y esta casa puede ser lujosa, puede tener muebles lujosos, puede tener grandes televisores, puede tener los muebles más finos que existen en esta época, en este tiempo, y me puede gustar ese lugar. Pero cuando yo llego a mi casa, por muy humilde que sea, ese lugar para mí es placentero. Ese lugar para mí es agradable. ¿Alguien está aquí todavía?
Yo me siento cómodo, yo me siento bendecido, yo me siento bien porque yo estoy en mi casa, porque yo aprecio lo que está a mi alrededor. No importa cuán humilde es mi casa, pero yo sé que es mi casa, que es el lugar de mi familia, el calor de mi familia. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces el problema es cuando tú no has entendido que el lugar que Dios te asignó, el lugar que Dios te llamó, ese lugar es la casa tuya, es la casa de Dios. Es el lugar donde tú tienes que sentirte cómodo, es el lugar donde tú tienes que apreciar, es el lugar donde tú tienes que permanecer. Entonces vemos a un Josué que antes de acudir a un llamado, antes de ser el sucesor de Moisés, antes de que Dios lo llamara para servir, él aprendió algo muy importante que cada creyente tiene que aprender. Pregúnteme qué es. Tiene que primero aprender a ser un siervo. ¿Está aquí la iglesia? Tiene que aprender primero a ser un siervo. Porque no se puede servir a menos que hemos aprendido a ser un siervo. Por eso hay gente que cuando sirve y cuando las cosas ya no están bien, cuando la barca se sacude, cuando hay momentos difíciles, cuando hay esos roces, cuando hay esos malos entendidos, son los primeros que abandonan los privilegios. ¿Por qué los abandonan? Porque no han aprendido a ser un siervo. Están sirviendo sin aprender a ser un siervo. Tenemos que aprender ante todas las cosas a ser un siervo. ¿Por qué un siervo? Porque el siervo no opina. El siervo, aunque piense, no vale sus pensamientos. Porque el siervo es un esclavo. El siervo solo está llamado a ser. ¿Alguien está aquí todavía? El siervo solamente está llamado a hacer algo. Hello. Un esclavo no tiene voz, no tiene voto. Entonces, cuando somos siervos, cuando aprendemos primero a ser siervo, entonces, cuando tú camines en el llamado, en la asignación que Dios te dio, vas a perseverar en ese llamado, vas a permanecer en ese llamado, porque aprendiste primero a ser un siervo. Y aprendemos a ser siervo sirviendo. Aprendemos a ser unos siervos sirviendo. ¿Cómo usted va a aprender a ser un siervo si no sirve? Cuando usted sirve, aprende a ser un siervo. Porque servir no es fácil. Servir es un proceso que lleva tiempo. ¿Alguien está aquí todavía? Servir es un proceso que lleva tiempo. Yo me acuerdo cuando comencé a servir. Y comencé a servir en Honduras allá en los baños. No sé ahora cómo está, pero cuando yo estaba sirviendo no es como aquí, que la gente entra a los baños y hay mucho papel y hay regazón de papel y se gasta más papel. Allá no, uno tenía que estar como servidor con el rollo de papel y comenzaba uno y le daba unas 3 vueltecitas, 3 rollitos chiquitos y se los daba y que diga que le fue bien. Y que maneje bien ese papel porque ya no hay más. Uno se ponía a la par donde estaba el agua y sacaba su copita y tenía que usar esa copita las veces que la necesitaba. No como aquí que agarran esos vasos ahí. Va uno, agarra un vaso, pum, lo tira. Al ratito le hace otra vez, va a agarrar otro vaso, pum, lo tira. Y al ratito le hace otra vez, agarra otro vaso y lo tira otra vez. Allá no. Usted iba una vez y bebía el agua que se iba a beber porque ya no había más vasos. ¿Alguien está aquí todavía? De ahí comencé a servir en el parqueo. De ahí comencé a servir en la parte de atrás de la iglesia. Una iglesia como unos
casi 3,000 miembros. Y me costó años poder llegar a servir en las primeras filas. Pero comencé a servir allá en el baño. ¿Está aquí la iglesia? Entonces la gente quiere llegar a la cima sin llevar ciertos procesos en la vida. La gente ya quiere llamarse profeta y nunca ha profetizado. O quizás profetizó una vez y como le pegó, ya piensa que es profeta. Y por eso escuchamos el dicho de Saúl entre los profetas, porque él se metió dentro de una atmósfera profética y por eso profetizó. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces tenemos mucha gente soñando con cosas grandes y cosas muy poderosas. No es que está mal, está bien. El problema es que no quieren aceptar los procesos de Dios. Y para Dios llevarte a cosas grandes, tiene que comenzar por cosas pequeñas. Por eso la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco. En lo poco. Cada cosa que usted haga para el Señor, hágalo bien. Si le tocó lavar el baño, ese baño que quede lo más limpio. Hágalo como que si Jesús va a venir y se va a sentar en ese baño. ¿Alguien está aquí todavía? Cuando pase la vacuum aquí, hágalo como que si Jesús va a entrar en persona a este lugar. Porque hay que hacer las cosas bien. Hay que ser fiel en lo poco. Porque si somos fieles en lo poco, vamos a tener capacidad de ser fieles en las cosas que vienen, que Dios pondrá en nuestra vida. Pero hay que ser fieles en las cosas pequeñas. Entonces mucha gente menosprecia las cosas pequeñas porque anhelan las cosas grandes. Pero no se puede llegar en Dios a estas cosas grandes porque el que llega no va a permanecer. ¿Alguien está aquí todavía? El hombre y la mujer de Dios que llega a un nivel alto sin proceso, sin que Dios haya trabajado en su carácter, sin que Dios haya trabajado en su vida, no va a permanecer en ese lugar. Por eso vemos a un Saúl que no le costó nada sentarse en la silla y no permaneció. ¿Alguien está aquí todavía? La presencia de Dios lo dejó. Su generación no heredó el legado. Pero vemos a un David que tuvo un proceso largo. Él comenzó de abajo. ¿Cómo comenzó? Sirviéndole a David. Perdón, sirviéndole a Saúl. Así comenzó David. Comenzó como un servidor. Hello. Comenzó como un servidor. Aleluya. Jesús dijo: el que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiere servirme será honrado por mi Padre. Servir es una de las cosas más poderosas cuando uno entiende lo que es el servicio a Dios. Cuando uno sabe que el servir a mí me va a llevar a un destino. El servir a mí me va a llevar a un nivel. Cuando yo sirvo, mi vida espiritual, lo que yo soy, no se va a quedar estancado, porque esto me va a llevar a una promoción, a un nivel, a una dimensión. Todo aquel que sirve nunca estará en el mismo lugar. Tarde que temprano Dios lo va a promocionar, Dios lo va a mover, Dios lo va a llevar más lejos, lo va a llevar más alto. Todo aquel que sirve, aleluya, Dios tiene un propósito con él. Dios tiene un propósito con él. Dios va a cumplir ese propósito con aquel que está sirviendo. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces nosotros necesitamos ser firmes, permanecer haciendo lo que hacemos. Si tú estás haciendo algo para Dios, permanezca firme. Permanezca. No se mueva, porque tarde que temprano Dios va a honrar la obra de sus manos.
tarde que temprano Dios va a honrar lo que usted hace para Dios. Cada cosa que hacemos para Él, Dios no se olvida del trabajo que hacemos. Él no se olvida de las cosas que hacemos. Él tiene presente siempre lo que hacemos porque Él viene para atrás con algo. Aquí le dice el Señor. Por eso 1 Corintios 15:58 dice: por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán en vano. Nada va a quedar aquí, hermanos, como que no se hizo nada. No, las cosas siempre funcionan en Dios. Las cosas siempre funcionan en Dios. Siempre que usted permanezca firme, usted va a cosechar de cada cosa, de cada aspecto, de cada, por muy pequeño que sea lo que usted hace, siempre usted va a ver esos resultados, porque es tan importante entender que cuando nosotros permanecemos, hay que permanecer haciendo algo, es tan importante. La gente a veces se desanima, a veces la gente por cualquier cosa deja de seguir haciendo lo que tiene que hacer. ¿Alguien está aquí todavía? Y no podemos soltar lo que ya se nos ha sido entregados. Yo no sé lo que Dios ha puesto en sus manos, pero usted no lo puede soltar. Usted tiene que ser fiel, tiene que ser hallado fiel en lo que usted hace. Permanezca firme, agarse, hágalo, siga adelante, aleluya, que en cualquier momento el Señor lo visita. Aleluya. El apóstol Pablo en el capítulo 20 habla algo muy importante. Y él dice que él ha servido con humildad y con lágrimas. Servir nos va a costar lágrimas en algunas ocasiones. Servir nos va a costar sacrificio en algunas ocasiones. Servir nos va a costar sudar en algunas ocasiones. Porque servir no siempre es fácil. Algunas veces nos gozamos, reímos, pero hay momentos difíciles. Pero es allí donde va a ser probada tu fidelidad. Es allí donde va a ser probada tu fidelidad. Y cuando permaneces sirviendo aún en medio de lágrimas, y cuando tú permaneces haciéndolo siempre, entonces eres llamado siervo. Porque no rehusas hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque no abandonas el lugar que Dios te ha puesto para que le sirva, porque no lo dejas, porque a pesar de todo prefieres llorar antes que abandonar tu asignación. Prefieres que tus lágrimas corran por tu mejilla antes de abandonar tu asignación. Y cuando tú prefieres soportar, aguantar, resistir, aleluya, entonces eres llamado siervo. Entonces eres llamado siervo. El problema es que ya nadie quiere que le digan siervo, ya no quieren verse como siervos. Alguien está aquí todavía. El problema es que ya no quieren verse como siervos. Y somos siervos. Es el fundamento de un ministerio. Es un fundamento, un principio que no se puede violar en la vida de un pastor, en la vida de un evangelista, de un profeta, de un maestro, de aquel que se hace llamar algún título de parte de Dios. El fundamento es el servicio. Es el servir. Si no, Dios hubiera llamado mi gran líder Moisés, mi gran profeta Moisés, mi gran legislador Moisés. Pero él no se refirió acerca de Moisés de esta manera. Él dijo: mi siervo Moisés fue hallado fiel en toda mi casa como siervo. Quiere decir que Moisés fue detallista hacia la casa de Dios. Quiere decir que Moisés tuvo sus detalles para la casa de Dios. Estaba pendiente de los aspectos, de las características. Estaba pendiente de los atrios. Estaba pendiente del lugar santo. Estaba pendiente del lugar santísimo. Estaba pendiente del templo. En cada área del templo. Él estaba pendiente del liderazgo. Él estaba pendiente de los que servían, de los que aseaban, de los que barrían, de los que trapeaban. Él estaba pendiente de que el templo, el tabernáculo estuviese en las condiciones que a Dios le gustaba. Y eso lo calificó a Moisés a ser llamado
el hombre que ha sido fiel en toda su casa. Y dice Hebreo, para testimonio de lo que se iba a decir adelante. Quiere decir que cuando usted sirve con fidelidad, habrá testimonio de ese servicio. Quiere decir que lo que usted hace, habrá testimonio. Hay cosas que se va a hablar, hay cosas que se van a decir, aleluya, porque usted permaneció firme y permaneció haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y habrá testimonios, es decir, no va a pasar desapercibido. El problema es que la gente a veces no le quiere servir a Dios en áreas que no los ven, porque no reciben el aplauso de los hombres. Y no han entendido que lo mejor que le puede pasar a alguien es recibir el aplauso del reino, el reconocimiento de Dios. De nada nos sirve recibir el reconocimiento de la gente si Dios no nos reconoce. O sea, de nada nos sirve que la gente diga, wow, qué pastor, qué profeta, qué hombre de Dios, si en el cielo lo que nosotros estamos haciendo no está siendo reconocido. Quiere decir que un hombre de Dios ungido puede echar fuera demonios, puede sanar enfermos, puede hacer cosas grandes para Dios. Y un día el Señor puede decirle, yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. No, pero Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané los enfermos, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre, cuántas cosas hice en tu nombre, pero yo no te conozco. Y alguien que se dedicó a servirle a Dios, donde nadie lo vio, quizás en el área de la intercesión, quizás en el área de barrer y trapear, aleluya, pero en el cielo pueden decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Aquí lo importante es ser reconocido por el cielo, es ser reconocido por Dios. Aleluya. Aquí la iglesia es ser reconocido por Dios. No hay nada más grande y más poderoso que Dios reconozca lo que tú haces. No hay nada más satisfactorio, no hay nada más grande que satisfaga tu ser, satisfaga tu espíritu, satisfaga tu vida, de tu saber, de tu entender que lo que tú estás haciendo es exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. No estás haciendo más de lo que tienes que hacer, no estás haciendo menos de lo que tienes que hacer, estás haciendo exactamente lo que Dios ha dicho que tú hagas. Y esa es la satisfacción que podemos tener. Y tener la conciencia tranquila. Tener la paz de Dios en nuestro corazón. Porque estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho, nos ha mandado a hacer. Hay gente haciendo cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Aquí en la iglesia. Jesús un día le dijo a sus discípulos, porque se estaban peleando a ver quién era el mayor de todos. Y esa era una contienda que había ahí. Porque los seres humanos siempre hay alguien que quiere ser más grande que otro. ¿Alguien está aquí todavía? Y eso pasa hasta en los trabajos. Hasta en los trabajos pasa que hay alguien que, no, yo quiero ser el primero. Y no está mal que nosotros anhelemos y queramos ser los primeros en el reino. Yo quiero ser de los grandes en el reino, yo no sé usted. ¿Alguien está aquí todavía? ¿O usted quiere ser alguien que no está reconocido? ¿Aló? Por lo menos yo cuando esté en el cielo, yo quiero ser de los que están cerca de Dios. Porque habrán millares de millares. Y puede ser que a alguien le toque allá de lo último. Pero en lo personal yo quiero ser de los que están más cerca del Padre. ¿Alguien está aquí todavía? ¿O usted no anhela estar cerca? Por lo menos que usted diga, wow, este es Pablo. Porque algunos ni a Pablo creo que van a conocer.
Tenemos que anhelar cosas en Dios grandes. Pero hay principios, hay formas, hay maneras. Y mientras estaba este pleito, Jesús les dijo: el que quiere ser grande tiene que ser el servidor de todos. Hello. El problema es que a nosotros nos encanta que nos sirvan a nosotros. Ese es el problema que los seres humanos tenemos. Nos gusta que nos sirvan. ¿A cuánto les gusta que les sirvan? Cuando va a un restaurante, usted quiere que le sirvan, pero se enoja cuando el mesero no lo trata bien. Algunos ni propina dejan cuando no lo tratan bien. ¡Aló! A este solamente le voy a dar un peso porque no me trató bien. A otros, los seres humanos nos gusta que nos sirvan bien. La comida como la pedimos. Hay unos que regresan 3 veces el plato si no llega como lo pidieron. Aquí en la iglesia conozco a unos que han despachado 3 veces para atrás los huevos porque no vinieron como les gustaba. Porque nos gusta que nos sirvan bien como a nosotros nos gusta. Esa es parte de nuestra naturaleza, que nos gusta que nos sirvan bien. Aquí en la iglesia, esa es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios nos va a incomodar. Y Dios nos dice: no, así no es la cosa. En el mundo se enseñorean los reyes. Pero aquí en el reino, el que quiera ser grande va a tener que ser servidor de todos. Servidor de todos. Hello. Si nos cuesta servir en la casa, imagínense. Y ya servirle a toda una iglesia. Pero ese es el principio. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor de todos, el que quiera llegar más alto que todos, el que quiere ser más reconocido que todos, va a tener que servirles a todos. Va a tener que ser el siervo, va a tener que ser el servidor. Aleluya. Estamos aquí todavía. Ser servidor es mal visto. Es mal visto. Porque cualquiera que ve sirviéndole a alguien va a decir: bueno, el que tiene plata es el que está siendo servido. Este es el mero mero. Ese es el grande porque le están sirviendo. Aleluya, ese es el que paga. Entonces, uno queda viendo para abajo. Entonces uno mira a Jesús, que dijo estas palabras, pero él dijo: yo no he venido para ser servido. O sea, yo no vine para que ustedes me sirvan. Yo no he venido para que ustedes me anden sirviendo. Yo he venido para servir. Y entonces vemos a Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Y no crea que lo andaban los pies como nosotros, que andamos con calcetines y andamos zapatos. Y de alguna manera nuestros pies andan protegidos. ¿Está aquí? Pero sus discípulos andaban con sandalias, andaban en tierras polvosas. Imagino cómo salía esa agua. Aquí la iglesia. Y Jesús tuvo la humildad para servir. Por eso es tan importante ser humildes, porque sin humildad no podemos servir. Sin humildad no podemos servir. Hay algo que nosotros necesitamos y se llama humildad. Y si no la tenemos, sirvamos para que la humildad venga.
Si no tenemos la humildad, sirvamos para que la humildad venga. Aquí la iglesia. Solamente somos incomodados y somos tratados de parte de Dios cuando servimos. Aquí la iglesia. Y eso es así. Si usted quiere ser grande en el reino, si usted solamente quiere ser alguien dentro del reino, si no tiene aspiraciones, solamente gócese. Solamente gócese. Que también va a entrar el reino de los cielos. Pero si usted quiere ser grande en el reino, aleluya, va a tener que servir. Va a tener que servir. Si anhela, porque hay gente que sueña. Bueno, yo soñaba de verdad, yo soñaba con muchas cosas en Dios. Yo he sido un soñador en Dios y sigo soñando. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños en Dios? La verdad, ¿cuántos de ustedes tienen sueños en Dios? Que se sueñan profetizando de una manera terrible, que se sueñan orando por los enfermos y los enfermos son sanos, que se sueña haciendo cosas maravillosas en Dios. ¿Cuántos se sueñan así? Hay que comenzar a servir, porque ahí es donde Dios nos capacita, fíjese. Ahí es donde Dios verdaderamente trata con nosotros. Cuando servimos, Dios trata con nosotros, porque nosotros como seres humanos somos bien delicados. Y cuando me hablen me tienen que hablar, pero con reverencia, porque si medio ese tono no está bien, ya estoy molesto. ¿Alguien está aquí todavía? Nos gustan que nos obedezcan, porque por naturaleza somos mandones. A usted no le gusta mandar, ¿verdad? Pero no nos gusta ser mandados. Nos cuesta cuando dice, hágame esto, hágame lo otro. Y peor cuando se menciona tantas veces el nombre de uno tan seguido. Ustedes no escuchan ese nombre cada rato. Y ay, sí, que no hay otro aquí que se llame, que tenga mi nombre para que vaya. Entonces no nos gusta. Pero ahí el Señor va matando nuestra naturaleza. Ahí es donde Dios va matando nuestro ego. Ahí es donde Dios está tratando con nosotros. Porque para donde Dios nos lleva, Él quiere total obediencia. A donde Dios te quiere poner, donde tú estás soñando que tú quieres llegar, para Dios ponerte ahí, para Dios moverte de la manera que tú quieres, Él está buscando total obediencia. Y para eso Dios tiene que probarte de peldaño en peldaño, de escalón en escalón. Cuando tú estás listo, entonces Dios te comienza a promocionar. Porque Él sabe que no le vas a decir que no. Aleluya. A lo que Él te está mandando. Porque a veces Dios lo manda a hacer cosas a uno y hay que estar muerto para hacerlo. Lo repito una vez más. A veces Dios lo manda a hacer cosas a uno que uno tiene que estar muerto para hacerlo. Si no, pregúntenle a Jonás. Que Jonás no quería predicar a Nínive porque él quería que Dios los destruyera a ellos. Y qué difícil es llevar una palabra de amor y de misericordia cuando uno lo que quiere más bien es que Dios mío, llévatelo este hombre ya. Alguien está aquí todavía. Y que Dios te diga, quiero que vayas y lo abraces y me lo bendigas y le des palabra de aliento, de vida, cuando uno lo que quiere es otra cosa. Alguien está aquí todavía. Entonces Dios nos va a mandar a hacer cosas que hay que estar muerto para hacerlo. Cuando yo llegué aquí a Dallas, yo venía de allá de Maryland y yo fácilmente me ganaba $1,400, $1,500 a la semana. Fácil. Cuando nosotros aterrizamos, llegamos aquí a Dallas, el Señor, lo primero que me dijo a mí, ni siquiera me dijo bienvenido a Dallas, y ni siquiera me dijo, no, es que exageradamente, lo primero que me dijo,
no te fijes en el dinero. Solo escuché que me dijo esa palabra y yo ya me quería volver para atrás otra vez. Dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque nosotros venimos para levantar un ministerio de Esquidadas. Por eso veníamos, lo teníamos claro. Entonces lo primero que Dios me habló es, no te fijes en el dinero. Yo dije, yo cuando escuché esa palabra, yo entendí que iba a pasar por un proceso de sin dinero. ¿Alguien está aquí todavía? Y estoy hablando que yo estoy con mi familia, no estoy tratando de que estoy solo, estoy con mi familia. Y hay gente que hoy quiere el ministerio, lo primero que Dios le dice, Señor, si hay cuartos, si hay dinero, yo le entro al ministerio. Si no, déjame tranquilo que aquí estoy trabajando bien. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, para Dios llevarte a donde Dios ha dicho, Él tiene que prepararte. Y hay cosas que Dios nos manda a hacer que hay que estar muertos. El principio del ministerio fue difícil, fue duro. Yo aprendí el concepto de la cruz en el principio del ministerio. No fue cuando yo servía, no fue cuando yo me congregaba. No, yo aprendí el concepto de la cruz cuando comencé el ministerio. Entendí el concepto que es la cruz. ¿Cuántos quieren saber qué es la cruz? Cuando yo me sentaba y que los que comían conmigo me difamaron, me calumniaron. Y el principio del ministerio fue lo más duro. Yo nunca había llorado como en el principio del ministerio. Ni cuando mi papá y mi mamá me daban con que estaba pequeño. Y usted sabe cómo castigaba a papá y mamá. No es como aquí en Estados Unidos, que lo vamos a castigar y le vamos a dejar sin teléfono una semana. Lo vamos a castigar y no va a salir con los amigos esta semana. No, usted sabe los castigos de allá cómo eran. Allá sacaban el alambre de luz, sacaban la banda de molino, sacaban la vara de guayabo, de tamarindo, que son varas que no se quiebran. Las varas usted le dan, las veces que le den a usted no se va a quebrar. Pero yo aprendí el concepto de la cruz. Pregúnteme cómo. Cuando yo sentía el odio, el rencor, porque uno llega a tener eso. Aún en el ministerio uno llega a tener eso. Y para morir tenía que ir a la cruz. Para dejar todo eso en la cruz. Ese es el tener un concepto claro de lo que es la cruz. Ir a la cruz. Por eso que Jesús, antes de llegar a la cruz, físicamente, Él fue espiritualmente en el monte de los olivos. Allí Jesús fue a la cruz antes de que lo clavaran. Entonces nosotros conocemos el concepto de la cruz en los procesos. Y servir nos prepara. Por eso que si tú quieres llegar a alcanzar lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha revelado, lo que has visto en visión, lo que has visto en sueños, aleluya, vas a tener que servir. Porque no hay otra manera. Es el principio básico, fundamental para poder lograrlo. Pero te garantizo que si llevas el proceso sirviéndole a Dios, al sueño, a la visión, al lugar que Dios te ha mostrado, serás un gran hombre de Dios. Aleluya. Serás una gran mujer de Dios. Que no te vas a doblar en las crisis, en los momentos, la tormenta, en los momentos más difíciles. No vas a renunciar a tu llamado, no vas a renunciar a tus sueños, no vas a renunciar a lo que Dios te llamó, porque aprendiste a morir en el camino. Servir, en otras palabras, es el camino, es la carretera que te va a llevar a tu destino ministerial. Esa es la forma, esa es la manera, no hay otra. Si un pastor te promociona, si yo te promociono, puedes llegar, pero eso no durará. Habrá un momento que se caerá, pero si Dios lo hace, si Dios te promociona, si Dios te pone, te coloca en ese lugar, no habrá quien te serruche el piso, no habrá quien te mueve, ni el viento contrario, aleluya, ni la circunstancia te va a mover de ese lugar, porque Dios te preparó antes de llegar. Y esa es la gran bendición que tiene todo hombre de Dios, aleluya, que logró llegar.